Hola, bienvenidos a nuestra segunda parte de la última sesión de actividad integradora de la asignatura de evaluación clínica. Veíamos que en la unidad número uno estábamos viendo el proceso de evaluación y también estábamos viendo las características de las entrevistas, las características de los tipos de pruebas de evaluaciones que podemos hacer. Y en la parte número dos, las áreas y las personas que iban a ser como interrogadas. Vamos a pasar con la unidad más pesada de todas, que es la unidad número 3. En la unidad número 3, ¿de qué trataba? ¿Se acuerdan? Era De la más las pesada. áreas, de las áreas de maduración neurológicas y de los test. Efectivamente, ya eran las áreas de maduración psicológicas y los test o las pruebas psicológicas ya en concreto. Les digo que es como la parte más pesadita porque estuvimos viendo las diferentes pruebas. Con esto voy a tratar de apoyarlos un poquito. Entonces, pregunta, las pruebas que vimos, las pruebas que vimos para el desarrollo de la evaluación clínica, ¿son todas las que existen? No, profesor. No, no, hay muchas más. Muchas gracias. No, no, no. Pruebas psicológicas, perfecto. Hay muchas más pruebas psicológicas. Muchas, muchas, muchas. Aquí vemos como una pequeña muestra para ejemplificar cada una. ¿A qué voy con esto? Que dentro de su formación como psicólogos, sí tienen que conocer estas pruebas que vamos a ver, pero no son las únicas. Hay muchas más. Esta es como una pequeña probada. Entonces, para el examen, yo les recomiendo que sí estudien las pruebas, que sí revisen en qué consisten, pero se preocupen un poco más por las áreas y los procesos que llevan a cabo, y no tanto como las pruebas, porque al ser muy particulares, no son tan relevantes para una evaluación de la asignatura como tal, porque sería como preguntarles un tipo de multiplicación en particular, lo que necesitamos ver de todo el proceso. Entonces, recuerden, son importantes analizar las pruebas, pero concéntrense más en las áreas y en los tipos de informe que podemos desarrollar y demás. Pero bueno, vamos a verlas. Entonces, dentro de la evaluación clínica, tenemos que esto se ha llevado desde hace 100 años mínimo. Y menciono desde hace 100 años porque depende de dónde pongan ustedes la barrera de las pruebas psicológicas. Hay un elemento que se llama Ayurveda. No sé si alguna vez han escuchado hablar de la Ayurveda. Sí, con Deepak Chopra. Párale, sí es cierto. Chopra lo maneja. Sí es cierto. Gracias. Se me había olvidado. Bueno, el Ayurveda. Dame un segundito. Ok, el Ayurveda, literalmente Veda es libro sagrado. Entonces el libro sagrado de Ayur, que es uno de los libros sagrados del hinduismo. El Derek Chopra lo toma de ahí, pero es uno de los libros sagrados del hinduismo. Y hace más de 5.000 años, el Ayurveda dividía a las personas en tres tipologías, que serían los Kapha, los Vita y los Kapha, Vita. Ay, siempre se me olvida el otro. Bueno, los divide en tres grupos y esos tres grupos tienen características psicológicas bien particulares. Entonces, sí, efectivamente, o sea, en la época moderna, con la ciencia que surgió en el siglo XIX, XVIII, que ustedes vieron en epistemología, sí, la, este, la evaluación clínica tiene poquito, pero en realidad el análisis de la mente se ha llevado a cabo, es capa vita, bata, perdón, ya es bata. Se ha llevado a cabo a lo largo de toda la humanidad, nada más que, por ejemplo, este tipo de análisis sobre el tipo de cuerpos y el tipo de morfología de la India no es científica, entonces por eso no la tomamos en cuenta. Pero sí han existido evaluaciones psicológicas a lo largo de toda la historia, aunque no eran científicas. Entonces, ya hablando de la psicología como ciencia, ciencia, tiene 100 años. En este periodo lo que vamos a tratar de hacer es de evaluar diferentes áreas, diferentes elementos, y para eso vamos a tener pruebas. Las pruebas pueden ser gratuitas o pueden poseer costo. Recomendable que solamente hagan pruebas gratuitas o que paguen las pruebas si pertenecen a alguna institución o si ya están trabajando profesionalmente. ¿Por qué? Porque si
bueno, porque están incumpliendo en derechos de autor si no la, si la utilizan sin los debidos permisos y pueden meterse en problemas ustedes o su institución. Sin embargo, para estudiar y para aprender, sí pueden buscar las pruebas en la red, nada más como material didáctico y ya. Ya después lo consiguen un poquito más especializado. Les comentaba que la universidad está gestionando el pago de las pruebas para que lo podamos hacer. Y de hecho, nosotros vamos a tener un taller, un curso sobre, sobre vamos a tener un curso sobre la aplicación de pruebas. Lo íbamos a hacer justo lo íbamos a hacer esta semana. Los profesores de evaluación clínica nos juntamos e íbamos a hacer el curso esta semana, pero decidimos no hacerlo esta semana porque pues están presionados con el final de bloque, entonces dijimos, van a estar con las páginas de internet, van a estar con las actividades integradoras, va a estar bien complicado. Entonces, para no tener estos conflictos, decidimos hacerlo como un intersemestral. Cuando sea el momento, les voy a hablar sobre eso. Por cierto, también, dentro de poquito, yo creo que dentro de un mes o algo así, vamos a abrir, o es el plan abrir, un seminario de investigación sobre filosofía de la medicina. Les explico rápido. Los seminarios de investigación son adicionales a sus asignaturas, no tienen valor numérico, pero sí tienen constancia y les permite como ir adentrándose en diferentes temas. El tema en el que aquí dice, jeje, ok, perfecto, perfecto. Sí, cuando salga, se lo vamos a compartir a todos. Y ¿cómo se llama? El seminario de investigación de filosofía de la medicina y filosofía de la psicología, yo lo voy a proponer y yo lo voy a estar dando, pues porque es como una de mis áreas de especialización. Ah, ok, ahora sí, ya regresando con esto. Bien, recordemos que dentro del área de maduración neurológica, aquí vamos a revisar aspectos no solamente intelectuales, sino ya directamente cuestiones cerebrales de elementos o daños que podrían presentar. Aquí vimos el test gestáltico visomotor de Lauretta Bender. Vimos su aplicación, vimos lo de las láminas, cómo se podía aplicar y todo esto. Denme un segundito. Yo le recomiendo, fin del comercial, sí, sí, sí. Yo le recomiendo que esta clase es patrocinada por, bueno, ya. Yo les recomiendo que al momento de estudiar para el examen, se concentren en el área de maduración, el test gestáltico, o sea, el nombre, y en qué consiste, en qué va a evaluar el daño neurológico, el retraso mental, la presencia de dislexia y la capacidad perceptomotriz, ¿ok? Esto el número de figuras geométricas, el número de hojas que van a necesitar, la goma, no se preocupen por eso, ¿ok? Porque siendo sinceros, o sea, cuando ustedes ya estén desarrollándose profesionalmente, no es como que les vayan a preguntar, no es como que les vaya a llegar un paciente que les diga, oiga, es que yo quiero hacer una prueba visomotora de Lauretta Bender, pero ¿me puede decir qué lápiz voy a necesitar? Si uno del 2 o del 2,5. Eso no va a pasar. ¿Ok? Entonces son datos muy técnicos, lo del número de hojas o el tipo de lápiz, y lo pueden investigar al momento, no hay problema. Lo que sí es importante es que conozcan para qué sirve la prueba. Les comentaba, yo soy abogado. Bueno, soy filósofo y soy abogado. Y también filósofo de la ciencia y filósofo de la medicina y epistemólogo. Pero bueno, dentro de la abogacía funciona igual, o sea, yo no les puedo decir de memoria cada artículo de la Constitución. Es un trabajo inútil. Pero si me dicen un número de artículo, les puedo decir de qué trata. Y ya desde de qué trata, ya puedo enfocarme y después leerlo. Entonces, que ustedes sepan que el test gestáltico visomotor de Lauretta Bender se enfoca en el aura neurológica que sirve para la dislexia. Ya con eso, cuando llegue un paciente, van a poderlo rastrear. Van a poder revisar hacia dónde van los elementos en concreto. Bien, entonces, más que priorizar la memorización ciega, es como que lo puedan tener y puedan localizar la información en otras partes. Entonces, este es para la parte neurológica. Aquí tenemos las figuras, les digo, esto es muy importante, está muy interesante. Para cuestiones de examen no se preocupen por esta parte. Igual, esto también está muy padre, no se preocupen por esta parte. Esto ya es más particular.
Muy bien. También tenemos los criterios de maduración emocional de Koplitz en el Bender, que es una variación. Aquí también hay que recordar la edad para la que se va a desarrollar el test. Hay que ver qué es lo que trata de medir, que sería en este caso la capacidad intelectual y los contenidos verbales y los no verbales, ¿ok? Lo de los cuadernillos, A, B, no se preocupen por eso, ¿ok? Porque de verdad son cosas muy particulares. Eso, si estuviéramos en una asignatura que se llamara en estudio de la escala de inteligencia de Wechsler para niños, sí, ahí sí les preguntaríamos todo esto, pero es una materia que abarca muchas cosas, entonces concéntrense en los puntos esenciales. Y de hecho, cuando ustedes acaben la carrera, van a tener que tomar cursos de especialización y van a tomar cursos sobre las diferentes pruebas y sobre los diferentes elementos ya más concretos. Ahorita nada más es como para poderlos identificar. En la parte de la evaluación intelectual, tenemos al Wechsler. Hay que recordar que tenemos que recordar los nombres para saber a qué rango se va a aplicar y con qué características, qué es lo que está evaluando y demás. Ok. En la parte emocional, ya tenemos el test CAT de el árbol y la casa. Ok. Igual, recordemos para qué sirve cada test, qué es lo que están tratando de estudiar, cuál es el área que están tratando de focalizar y ya. Esto de, que es muy importante, ¿no? De en qué momentos titubea la persona al momento de dibujar, de en qué posición pone a la persona, es muy, muy, muy valioso. Pero para cuestiones del examen, no, porque estamos viendo como un pequeño recorrido. Supongamos que, eh, supongamos que esta prueba, esta evaluación que van a hacer, es para que se sepa o se evalúe que ustedes saben identificar pruebas, que saben identificar las áreas, que saben identificar las partes de las entrevistas y los tipos de evaluaciones. Es como, ya lo sabes hacer, ahora podemos avanzar. Es como una pequeña prueba. Bueno, y ya, para avanzar, me vengo con el informe. Recordemos que el informe sirve para canalizar toda la información, parte de un propósito, tiene un objetivo en concreto y va hacia una persona determinada. A esto sí, aquí sí les pido por favor que dentro de su estudio sí le presten atención a los elementos del informe, los datos de la ficha de identificación, el motivo de consulta, las observaciones, los resultados, conclusiones y las recomendaciones generales. Recuerden más o menos esta estructura para el momento y de qué trata cada uno. Nuevamente, recuerden que es examen cerrado, entonces no es que se los vayan a preguntar de memoria, pero que ustedes recuerden de qué trata cada uno de ellos para que lo puedan colocar. También recordemos, esto sí es muy importante, muy, muy importante, recordemos que la entrega de resultados antes era la parte final, actualmente no, actualmente ahora es parte de un proceso. Después de la entrega de resultados, todavía vamos a seguir con evaluaciones de seguimiento, todavía vamos a seguir con una evaluación, aunque haya salido aunque hayamos dado de alta al paciente, vamos a seguir con una evaluación posterior para ver si todo sigue en orden y demás. Y ya, para culminar, tenemos el Código de Ético del Psicólogo, el cual es elaborado por la Sociedad Mexicana de Psicología. Nuevamente, no necesito que se aprendan. El artículo 1 trata sobre esto o el artículo 3 trata sobre esto, porque eso es muy específico, ¿ok? Pero sí que recuerden que el código de ética sirve para guiar la conducta o sirve para guiar los principios de la persona en un entorno determinado, en este caso de la psicología. A ver, aquí me voy a salir tantito y regreso con ustedes. O sea, los voy a ver, aquí está. Este, supongamos que yo voy a tener un paciente, ¿ok? Yo voy a tener un paciente el cual me dice literalmente, yo necesito, yo necesito que diagnostique a mi hijo con un trastorno del desarrollo porque así puedo cobrar un seguro. Y como puedo cobrar un seguro, nos conviene y le voy a dar una parte. ¿Eso sería ético o no sería ético? No, No, pues para no, nada, ¿no? Sí. Bien, y no es ético. ¿Y por qué no es ético?
O sea, ¿cuál sería el motivo por el cual no sería ético? Pues porque está mintiendo, ¿no? De, de entrada está mintiendo, está haciendo una mala praxis, está haciendo muchos elementos negativos. Les comento, la filosofía y la ética en particular es un proceso reflexivo de la propia persona para ver lo que está bien y lo que está mal. Es un proceso muy que se tiene que interiorizar mucho. Sin embargo, ustedes como psicólogos no son filósofos. Entonces, para saber cómo actuar en situaciones determinadas con ética, los propios psicólogos hicieron este proceso reflexivo y dijeron, estos son los elementos que hay que seguir para dar un tratamiento ético. Entonces, supongamos que la ética, bueno, los manuales de ética en psicología son como un manual, son como un manual de guía de acción, por si ustedes tienen alguna duda de cómo actuar, puedan recurrir a ellos. Es como su objetivo. Vamos, como ustedes no pueden ser expertos en ética, porque no es su área de especialización, les sirve como para tener un norte, como para tener un elemento para poderlo revisar. Pero cada uno de estos principios que están acá, en realidad son parte de un estudio de filósofos ya llevado a cabo por algunos psicólogos importantes en su área. Muy bien. Entonces, aquí lo que necesito que recuerden es que el código de ética del psicólogo es un código que permite establecer los principios o las normas de comportamiento del psicólogo que se manejan por el more moris, no se preocupe por esa palabra, la cambio, que se relaciona con el comportamiento de la persona, pero no en el ámbito legal. O sea, el código de ética no es un código legal, es un código de conducta sugerida. Y bueno, eso del fast bonus acá. Entonces, el código de ética nos va a permitir tener principios que serían como la forma de orientarme siempre y las normas de conducta, que es cómo tengo que actuar frente a casos determinados. Ay, ¿qué pasó? Es algo bien raro. Denme un segundo. Entonces, ah, desde, desde esta diapositiva. Ok, ok, bueno, ya las pongo la última. Y bueno, lo importante de todo esto, o sea, sí es importante el código, sí es importante que lo estudien y se lo aprendan, pero así a grandes rasgos, si no se lo quieren aprender, hay que tener los siguientes puntos claros. Número uno, hay que tener respeto por la dignidad humana. Todos somos seres humanos y tenemos dignidad. Y como tenemos dignidad, no podemos tratar a las personas de una forma que no sea propia. De hecho, no sé si... Ok, a ver. Esto aplica para maestros, pero también aplica para psicólogos. ¿Ustedes podrían andar con un paciente cuando ya terminó el tratamiento? No, ¿Por qué? porque pues no sería ético, pero nos estaríamos involucrando con una persona que nos confió sus, digamos que sus situaciones personales y que a lo mejor puede uno valerse de cierta información, tal vez para ocuparla de otra forma, o sea, no. Sí, 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 totalmente, totalmente. Muy bien, entonces no es Adelante, RK, creo que ibas a decir algo. ¿No? Ok. Entonces les comentaba, no es nada ético, o sea, no es ético. Y no es ético simplemente porque como empezaron su relación como paciente psiquiatra, perdón, paciente psicólogo, la relación cambia mucho. Y entonces puede haber manipulación, puede haber una relación de poder muy fuerte y demás. Entonces, éticamente no es posible. E igual, esto ya sobrepasa mis límites, pero tampoco nunca anden con un maestro, ¿ok? No lo hagan. No, está mal. Ok, ni en que estén dando clase, ni aunque ya hayan terminado clases. Yo les recomiendo que no lo hagan. No hay ninguna ley que lo impida. Bueno, si son menores de edad, sí, ¿no? Pero no hay ninguna ley que lo impida, sin embargo, yo les recomiendo que no lo hagan, ni con pacientes ni con alumnos. Entonces, el tratamiento tiene que ser humano y tiene que ser responsable. Es decir, tengo que ser consciente de qué pruebas estoy aplicando y cómo van a afectar a la persona. De hecho, hay ciertos experimentos en, en psicología que ya están cancelados y nunca se van a poder volver a hacer porque no dan un tratamiento humano y no eran responsables.
hay que cuidar la integridad de la persona y tener una responsabilidad social sobre los elementos. Por ejemplo, dos casos de estos experimentos que estaban muy buenos, la verdad. Sin embargo, no eran éticos. ¿Conocen el experimento de la crianza con simios? ¿No? Ok. Denme un No, segundito. Denme un segundito, se los muestro. Permítanme. Aquí es. Voy, ¿eh? Ok. Se llama el experimento Kellogg, que es como el experimento llevado a cabo para determinar si la. El experimento está hecho para determinar si una crianza en un medio social humano podía fomentar a que un simio adquiriera capacidades humanas. ¿Qué fue lo que se hizo? Prácticamente desde el nacimiento, a un niño y a un simio los criaron como hermanos. Les dieron el mismo tratamiento, los trataron como hermanos literalmente. El problema con esto es que en lugar de que el simio empezara a adquirir características de socialización humana, el niño empezó a adquirir características de socialización animal. Y ya eso le generó muchos problemas a este niño a lo largo de su vida. Y creo que terminó suicidándose. Entonces, aunque este experimento es interesante y nos pueda dar pruebas, no es ético. No es ético. Tampoco, por ejemplo, el experimento de la cárcel de Stanford es ético. O el experimento de si el sexo es sí, también el pequeño Albert. Ok, ok. También tenemos el caso de el experimento de. Se me fue. El experimento de. Sí, el pequeño Albert es el que le causaron fobias muy feas al niño y también terminó suicidándose, ya de adulto. Y ya el último. El experimento sobre si el sexo es una construcción social o una cuestión psicológica. ¿Se saben ese experimento? Sí, ¿en qué consiste? En dos niños, ¿no, profesor? Que uno al final se acabó suicidando, creo que el que quisieron que fuera niña, Sí, 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 de- totalmente. Sigue. del doctor Moni, no sé, creo que algo así. Sí, gracias. Eran gemelos por una operación, al momento del nacimiento, una circuncisión mal hecha. Castraron a uno de los niños y lo criaron como una niña. El niño, bueno, la persona nunca se identificó con una niña, siempre trató de ser niño. Cuando fue adulto, descubrió el experimento y descubrió que efectivamente, biológicamente, tenía cromosomas XY y terminó suicidándose. Entonces, hay límites en la investigación en psicología. Y esos límites son porque somos seres humanos. Podemos experimentar lo que ustedes quieran con objetos, porque no pasa nada, pero con humanos no. Y yo digo que tampoco con animales, pero eso ya es cuestión de bioética. Muy bien. Para terminar sí, una historia durísima. Para terminar con esto, vamos a hacer un pequeño experimento. El experimento está muy sencillito. Les voy a hacer 6 preguntas, ¿ok? Estas preguntas no son del examen, obviamente, eso sería antiético de mi parte. Sin embargo, van a tener estructura tipo examen. Lo desarrollé hace poquito para que podamos practicar. Entonces, les voy a hacer 6 preguntas y ustedes me dicen la respuesta que consideren correcta. ¿Ok? Entonces, denme un segundito. Estoy abriendo mi test. Muy bien. Ok. Ajá, ajá. Muy bien. Denme un segundito. Muy bien. Primera pregunta. La, el proceso de diagnóstico es único, solamente hay un tipo de diagnóstico. ¿Qué consideran? Que puede haber más, que lo recomendable es hacer dos o más.
Bien, 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 efectivamente, es falso. Lo recomendable es hacer dos o más. Muy bien. Perfecto. Va otra prueba. Si yo quiero, ok, si yo quiero empezar a hacer un proceso de evaluación clínica, primero tengo que informarme de todo lo que sé del paciente. ¿Qué documento me permite informarme de todo lo que sé del paciente antes de la primera entrevista? La nemesis, Antes de la anamnesis, porque con la anamnesis ya estamos haciendo las preguntas directos. Bien, la ficha de identificación y nos falta otro. Sí, la la ficha de identificación. valoración, Bien, la valoración y El historial. eso, el historial. Muy bien, llevamos dos. Vamos con otra. Normalmente, ¿cómo es que, cómo es que un niño termina en un proceso de evaluación clínica? ¿Cómo es que termina un niño? ¿El niño va y hace su proceso de evaluación clínica o cómo se hace? Lo canaliza de la Dependiendo. escuela, de los padres. Bien, ¿y los por qué los canalizan? maestros. Bien, Becerril, adelante. Ah, bueno, es que yo decía que era dependiendo de la edad del niño, porque, por ejemplo, si son niños mayores de edad, pues entonces o son ellos quienes los mandan, bueno, ajá, van, o puede ser la escuela, en el caso de los menores de edad, o pueden ser los padres, o pueden ser los directivos o profesores. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Sí, y por último, bueno, nos faltan dos. Si yo voy a hacer un proceso de evaluación, ¿puedo guiarme por mi instinto y mi experiencia para saber cómo le tengo que hacer o no? No, prof, ¿Por qué no? porque hay un método científico que ocupa la psicología y debemos de poner en práctica toda esa metodología para poder ver un resultado favorable. Perfecto. Sí, 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 ya que se acabamos, entonces, efectivamente, entonces hay que tener como estos elementos en cuenta, recordar que es una ciencia, que hay que tener cosas precisas y que por más que yo diga, le voy a inventar, lo mejor es seguir el método. Entonces va, ya la última preguntita que tenemos para que vayan como practicando. Muy bien. Yo detecto, yo detecto que mi, mi estudiante pelea mucho en el salón de clase, pero normalmente pelea cuando les dejo hacer una lectura. Abandona la lectura y va a golpear a las personas. Cuando hacemos trabajos de participación oral o hacemos como reuniones para poder ver estos elementos, no tengo ese problema. Solamente es cuando leemos y al parecer se enoja y se frustra mucho. ¿Qué tipo de área sería recomendada que investigara? Cognitiva, Bien, bien, bien. Cognitiva. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pueden, como ustedes, revisar qué está pasando? pues porque puede combinarse. Bien, bien, bien. Sí. Entonces la cognitiva porque puede tener como ciertos problemas, puede tener casos de dislexia quizá, y puede ser que la reacción emocional sea producto de la frustración por no poder hacer la actividad cognitiva. Sin embargo, pueden hacer una batería complementaria, pero lo mejor es empezar con la evaluación cognitiva o neurológica. Muy bien. Lo digo porque mi papá se enoja cuando no, efectivamente, dice aquí bueno, también, siempre, gracias Ángela, también siempre tenemos que revisar que no tenga problemas de la vista. Siempre recuerden que un proceso elemental de la psicología es descartar los elementos biológicos, porque puedes llevar a tu hijo porque tiene orina en la cama, pero la orina porque tiene una infección en las vías urinarias. Entonces, hay que descartarlo. Bueno, más o menos es lo que tienen que estudiar y tienen que preparar. Por aquí me preguntaron acerca del intersemestral. Rápido. En las próximas vacaciones o las siguientes, vamos a hacer un intersemestral para el uso de las pruebas psicológicas. Nos vamos a concentrar en el Wechsler y en la prueba de la persona y del árbol, creo. Les vamos a dar las fechas, ustedes hacen el curso
y van a tener una constancia de su elaboración. Esa es como la gran promoción. Cuando llegue a salir, les vamos a avisar a todos para que lo puedan tener. ¿Es por correo la invitación? Sí, lo más probable es que cuando llegue a pasar, vamos a hacer una invitación global, ya sea las autoridades o los profesores que tengan en turno, les van a hacer la invitación directa. No, no se preocupen por eso. Y también va a aparecer en la página y demás. Pues bueno, con esto terminamos. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Si no, les deseo mucha suerte en su examen. Y estoy por aquí para cualquier duda o cualquier pregunta. Y les agradezco todo el tiempo que han dedicado en estas sesiones para nuestra asignatura. Entonces, cuídense Muchas mucho. gracias, Gracias, profe. Espero verlo en otra ocasión, Ojalá, ojalá. Sí, es muy bueno. en otra clase, Sí, Gracias por su desempeño, en profesor. otra materia. gracias a ustedes. Diría Calamaro, Gracias. nos volveremos a ver en algún lugar del tiempo. Lo van a ver. Ok, Ojalá que sí. Profe, ¿no Hasta luego, impartirá otras profe. materias? sí, es seguro que voy a impartir otras. Por ejemplo, yo ¿La no de les di algunos, instrumentos? no estoy seguro. No, como tenemos una licenciatura muy nueva, todavía no sabemos cuáles vamos a impartir después. De las que sí estoy seguro que yo imparto es psicopatología, evaluación clínica, epistemología y, y taller de desarrollo humano autoestima, pero de las próximas que vamos a ver no estoy seguro. Lo más probable es que sí nos volvamos a ver en las nuevas, pero Eso no estoy espero, seguro. profe. Gracias, Cuídense profesor. mucho. Gracias. Gusto. Bye. Hasta Hasta luego. la Gracias, próxima. profe. Bye. Hasta luego. Gracias, Bye. profe.